tardes, chicos. Buenas tardes, estimadas. De nueva cuenta, nos vemos por acá. Yo soy la licenciada Karely Barahona, para los que no me conocen. Soy parte del equipo de inclusión educativa Infracnovi. Somos los que trabajamos ese tema del aprendizaje del sistema de lectoescritura braille en las aulas de educación nacional. Y en esta ocasión me está acompañando parte del equipo también de inclusión, la licenciada Nancy Flores, docente itinerante, colega, que pues también aborda junto conmigo esta temática. Y tras cámaras también está la profesora Andrea, que es parte del equipo de docentes itinerantes de Infracnovi, que hoy igual nos acompaña para seguir aprendiendo y pues contribuyendo a estos procesos de formación con ustedes. Tengo entendido, futuros colegas, que en vista de lo que vemos en lectoescritura, la clase que todos cursamos, pues tenemos que conocer los aspectos básicos de la lectoescritura, tanto para personas sin discapacidad, con énfasis en aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y lógicamente, pues el braille es el sistema de lectoescritura por excelencia de las personas en situación de discapacidad visual. Por tanto, pues es indispensable conocer lo básico sobre este tema. Vamos a empezar. No sé si la profesora Nancy ya está lista para compartir pantalla. Mientras, decirles pues que se sientan en la libertad de hacer sus anotaciones, de hacer sus preguntas. En realidad, esto no es una conferencia, es un conversatorio, es una forma de compartir y de conocerles y de enseñarles pues un poquito de lo que nosotros trabajamos, aunque en realidad pues ya algunos y algunas lo conocen. Bien, empezamos entonces. Yo les voy a compartir algunos elementos básicos, como esto es en realidad aspectos básicos de lectoescritura del sistema braille. Pues yo les voy a hablar sobre esa etapa pre-braille, sobre esos elementos que debemos tener en cuenta al momento de aprender y enseñar el sistema braille. Entonces, no solamente es hablar de braille en su generalidad, sino también hablar de aquellos elementos que necesitamos para aprender braille, previoja. En este caso, pues la etapa de prebásica es elemental porque es en ese lapso en donde le enseñamos al niño o a la niña estos elementos. Entonces, para aprender braille, ¿qué necesitamos? Necesitamos que el niño o niña pueda desarrollar el tacto, pueda percibir formas, pueda diferenciar texturas, porque como ustedes saben, para una niña o un niño en situación de discapacidad visual, su tacto, su percepción táctil es elemental, porque con ella pues va a poder escribir y leer. Entonces tenemos que desarrollarle la percepción táctil un poco más en mayor proporción que como lo haríamos con un niño sin discapacidad. Espero tener preguntas al final de la jornada, porque dicen que preguntando se aprende más. Entonces vayan haciendo sus anotaciones, estamos en confianza, relájense y pregunten. Bien, además de la percepción táctil, entonces necesitamos desarrollar las habilidades de motor fino. ¿Por qué? Porque, bueno, el braille generalmente se escribe haciendo uso de un punzón y haciendo uso de un poquito de fuerza en las manos, de cierta coordinación manual, y eso lo que hace es que pues ese punzado, cuando le demos vuelta a la hoja, se conviertan en puntitos y nos permitan percibirlos. Entonces, por eso es importante trabajar la parte de habilidades motoras finas y la coordinación, en este caso manual. Si fuese un niño sin discapacidad, sería coordinación óculo-manual, pero en este caso, como es un niño ciego, entonces es coordinación manual. Trabajamos lateralidad, ya les voy a explicar más adelante el por qué. Es importantísimo que los niños, antes de leer o escribir braille, conozcan su izquierda y su derecha. Y trabajamos también orientación espacial, porque necesitamos ubicar los niños en las posiciones
El braille es una simbología de 6 puntitos y con ella cada punto tiene, además de una numeración, una posición específica, que ya lo vamos a ver con la profesora Nancy más adelante, pero que esta parte orientativa o previa, que de la que yo les estoy hablando, es elemental para poder tener un niño que pueda manejar el sistema de lectoescritura braille de manera oportuna. Entonces, debemos tomarlo en cuenta. Y aquí entonces yo quisimos dejarles algunos aspectos importantes que ustedes deben siempre tomar en cuenta al momento de trabajar esa parte lectoescritora. Entonces debemos ofrecerle al niño diversas experiencias de aprendizaje, exploración de entornos y exploración de espacios que puedan tener que ver con procesos táctiles y con procesos motores finos para que entonces pueda él o ella acoplarse, ¿verdad? A lo que se requiere. Es importante que en los casos de personas en situación de discapacidad visual, pues tengamos claro que no necesariamente van a aprender todos al mismo ritmo, porque pues cada uno y cada una tiene un estilo de aprendizaje diferente, por lo que debemos adecuarnos a ese estilo de aprendizaje y básicamente trabajar un poquito en función a lo que ya les he venido hablando, que tiene que ver con las habilidades de motor fino y todo lo demás. Aquí pues en la siguiente diapositiva, que es relacionada a los ejercicios o a las posibles actividades, nosotros pues solo queremos darles a pincelazos algunos ejercicios que pueden desarrollar, evidentemente, que eso ustedes ya lo saben porque ya pues estuvieron en preescolar, que tiene que ver con actividades que desarrollen su motricidad fina, punzado, rasgado, boleado, y todo eso que le va permitiendo al educando, al niño, pues desarrollar esas habilidades motoras finas que van a favorecer la adquisición del sistema de lectoescritura braille. Tanto son importantes o trascendentales estas habilidades de las que les he hablado, como ya el uso del braille. O sea, no podemos desligar una cosa con la otra, es decir, no podemos ir y decir solamente, mira, aquí está el abecedario, aprendételo, son 6 puntitos. No, tenemos que ver y valorar si el niño en realidad ha tenido esa estimulación o esas competencias previas, porque si no, entonces lógicamente el niño no va a aprender. Bien, adentrándonos en el tema, vamos a conocer entonces esas herramientas lectoescritoras que favorecen la adquisición del sistema de lectoescritura braille. Y en imágenes pues aparecen las más utilizadas, que pues son la regleta y el punzón, que ya vamos a ir viéndolas en mayor detalle. En realidad, vale la pena destacar que estas herramientas son utilizadas específicamente cuando tenemos un niño ciego, ¿verdad? Recordemos que la discapacidad visual está compuesta en su primera instancia, es decir, cuando se formó o cuando nació este concepto, solo incluía a aquellas personas ciegas y todas entrábamos pues en ese, ¿qué les digo? En esa tipología. Toda persona que tenía una dificultad visual era ciega. Pero en realidad nos dimos cuenta que habían personas con baja visión, en vista de lo cual el término discapacidad visual se amplió y ahora es personas ciegas y personas con baja visión. Cuando hablamos de discapacidad visual nos estamos refiriendo pues a esas dos diferencias. Y ahora, en tiempos muy actuales, se trabajan 4 tipos, 4 diversidad de condiciones dentro de la tipología de discapacidad visual. Esas condiciones son ceguera, que son los niños ciegos, totalmente ciegos o ciegas, discapacidad visual en el grado de baja visión, que son los niños que tienen un remanente visual, es decir, que tienen resto visual, que pueden ver un poquito, que eso su proceso lectoescritor no es con braille, sino que es con adecuaciones y adaptaciones relacionadas a su tipo de letra, a su grafía y todo lo demás. Y ahora, pues existe la sordoceguera,
que es también otra tipología dentro de la misma discapacidad visual, que tiene que ver con una persona sorda y una persona ciega, que tiene, o sea, dos condiciones en una, que es sorda y que también es ciega. Y la última tipología son las personas en situación de discapacidad múltiple, es decir, que son personas con síndrome de Down y que son ciegas, personas con autismo y ceguera, personas con microcefalia y ceguera. Esos son los 4 tipos de tipologías, valga la redundancia de palabras, los 4 tipos de discapacidad que se engloban dentro de la discapacidad visual, y solamente para ceguera es que se utiliza el braille. Cuando se tiene discapacidad múltiple, no. Cuando se tiene baja visión, no. Y cuando se tiene sordoceguera, en algunos casos. Licenciada Kareli. Todo bien. A ver. Mire que, bueno, no es, me parece que clarísimo y la forma en que lo está presentando también. Solo por un poco los conceptos que estamos utilizando. Tenemos varios estudiantes que últimamente están yendo a congresos y demás, y la gente les habla de diversidad funcional y que ya no tenemos que hablar de discapacidad visual, de discapacidad auditiva, por ejemplo, sino que de diversidad funcional. Sé que nos salimos un poco del tema, ¿no? Pero, ¿cuál es la postura de Infracnovi de ustedes ante esto? Ok, bien. Generalmente yo no suelo tener posturas mías, sino vincularlas a una documentación o a algo que me referencie, porque al final nosotros tenemos como personas ciertos criterios, ¿no? Y yo puedo decir, no, no estoy de acuerdo, yo creo que el término correcto es este, yo creo que el término adecuado es este, y no le voy a decir así porque yo no estoy de acuerdo. Como persona, yo puedo tener el criterio que yo quiera, pero como profesional yo debo adecuarme a la realidad, y tanto a la realidad no, sino más bien a lo que se está llamando o a cómo se está abordando la temática en La ámbitos legislación. internacionales, correcto, y que tienen que ver con temas legales de aquí y el mundo. Entonces, en relación a su pregunta, yo le voy a contestar y le voy a decir que Honduras ratificó en el 2006 la Convención Internacional, lo que significa que es un tratado interno de carácter obligatorio y que Honduras debe asumir la responsabilidad de manejarse en función a ese tratado. No hay otro que tenga la suficiente capacidad para quitar la convención hasta ahora, por tanto, eso es lo que demanda, y en base a la convención el término correcto es persona con discapacidad. Persona con discapacidad física, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad visual, anteponiendo siempre el prefijo persona y luego su condición de discapacidad. Ya que vengan a hablar de diversidad funcional, muchos autores, genial, usted lo puede abordar si usted quiere, pero en realidad el término correcto es persona en situación de discapacidad, y le agregamos el visual y la auditiva. Y en realidad diversidad funcional incluso podría, desde una perspectiva de discriminación, porque usted está diciendo que esa persona es funcional para algunas cosas y no para Exacto. otras. Entonces, yo creo que debemos acoplarnos a las leyes internacionales que están vigentes, y sí, pues leer sobre el tema, porque es importante tener la noción de lo que se está abordando. Pero en realidad la convención es la que marca un antes y el después, y es la que habla sobre derechos humanos y cambia ese paradigma asistencialista. Así que pues yo voy a seguir usando persona en situación de discapacidad hasta que vengan y me digan que pues han cambiado y que hay otra ley que se adecua a las especificaciones universales. Y yo les invito pues a que ustedes sigan esa misma línea, pero como les digo, ya esos son temas de ustedes, de cómo ustedes quieren verse, en función a que, No, pero a que leen o que no leen o así. excelente, yo le agradezco, se lo preguntaba a usted porque, bueno, desde Infracnovi sé que las instituciones tienen su postura y efectivamente no es una cuestión personal de cómo nos agrade o cómo nos gustaría que fuera, sino que es la ley y Claro. la ley vigente nos deja claro que es, pero sí quería que se hiciera un poco la reflexión porque no es una, son varios estudiantes que están asistiendo a diferentes cursos y de pronto les hacen la observación.
la forma en que lo explicó nuevamente, excelente. Y para que nos quede claridad, el abordaje en Honduras, como lo decía Lali Carelli, mientras la ley no cambie, es ese. Claro, Entonces, claro. muchísimas gracias. De hecho, hay muchas todavía, o sea, ni siquiera hemos podido avanzar hasta que la gente nos llame, personas con discapacidad, y ahora estamos inventando una nueva diversidad. O sea, yo sí creo en la diversidad, pero creo que las personas hay que abordarlas también como son. Y si la persona tiene una condición de discapacidad, eso está bien que se le diga que tiene discapacidad, pero yo cuando antepongo el prefijo persona, estoy valorando esa capacidad o esa condición que tiene ella o él como ser humano. Entonces, en realidad eso es como el equilibrio, el equilibrio entre no ver a la persona como el centro del mundo, porque también está el término de capacidades diferentes y talentos excepcionales y todo lo demás. Y eso ya es como ver a esa persona como la superdotada o la resaltada, que eso es un error. Y pues están los otros términos que son peyorativos, que ustedes ya los conocen. Entonces, para mí el equilibrio es persona en situación de discapacidad. Y así les sugiero desde mi humilde punto de vista que lo sigan trabajando. Bien, después de esto, que también es importante, que tiene que ver con derechos humanos y que nosotros no podemos desligarnos, Sí, gracias, gracias. vamos a continuar a usted y vamos a ver entonces esas herramientas, ¿verdad? De las cuales les hablaba. Y la primera es pues una plantilla pre-braille. Esta se utiliza para enseñar posiciones. Esta plantilla tiene varios recuadros y pues se utiliza con maules o se utiliza también con clavijas, y en esta, como el braille es de 6 puntitos, entonces nosotros le enseñamos al niño a que ubique el punto dentro del agujerito o la clavija dentro del agujerito y le vamos diciendo, bueno, mira, este es el 1 está en la parte superior izquierda, o este es el 2 está en la parte media, el 3 está en la parte inferior y tal. Entonces vamos trabajando lateralidad, como les decía, y vamos trabajando posicionamiento, porque es elemental. No solamente que el niño conozca el punto, sino que dónde está ubicado. Porque a veces la gente cree, dice, en el braille la B son 2 puntitos. Entonces, donde yo haga los 2 puntitos no importa, no es cierto. Los 2 puntitos tienen que ser el primero y el segundo de determinado lado, en este caso, del lado izquierdo. Si nosotros colocamos, por ejemplo, el segundo y el tercero, ya esa es otra letra, aunque sean los mismos 2 puntitos. Por eso es que hacemos tal referencia a las posiciones, que son importantísimas cuando trabajamos con niños en situación de discapacidad visual. Ok, después de la plantilla, entonces tenemos el signo generador, que son esos 6 puntitos que yo les vengo mencionando, y aquí tenemos pues un signo, en la ejemplificación de un signo elaborado en casa y de otro pues elaborado ya desde carácter más sofisticado. Esos son los 6 puntos y también se lo enseñamos al niño y vamos haciendo pues esa división. A ese signo generador le quito 2 puntos y le pregunto al niño qué puntos quité, le quito 4 puntos y así voy. O sea, a modo de que el niño conozca la, la totalidad de los puntos en braille, pero que también entonces vaya conociendo las subdivisiones, como yo voy quitando y cómo voy agregando. Y ese signo generador también se utiliza, por ejemplo, cuando el niño escribe y digamos que yo iba a escribir Karen y escribí Aren, entonces me faltó la K, entonces voy a borrar esa palabra porque la escribí mal, entonces coloco el signo generador y ya se sabe que me equivoqué. Sirve como un borrador, digámoslo así. Ok, la siguiente herramienta, pues ya es la que se utiliza en la normalidad, que es la regleta y el punzón. Y en imágenes, pues, ustedes van a ver diversidad de regletas. Hay regletas que cubren la mitad de la hoja, que tienen una cantidad de líneas. Hay otras que cubren la cuarta parte de la hoja y hay unas que cubren la hoja completa. Entonces, esas se usan dependiendo de la agilidad del niño,
dependiendo pues también de la facilidad de adquisición, de dónde las compra o cuál consigue más, o si el niño tiene dificultades motoras, porque les cuento pues que hay niños con discapacidad visual en el grado de ceguera, que es lo que estamos viendo hoy, que nacen prematuros y eso hace que tengan una dificultad motora, un retraso motor que les permita pues adquirir el tema de braille un poco más lento. Digamos que un niño podría escribir braille a sus 7 años, pero si tiene un retraso madurativo motor, pudiera ser que a los 10 todavía tenga dificultades en cuanto a eso. Entonces, esas son como las herramientas que queremos nosotros que ustedes conozcan. Ok. Otra que es más sofisticada, que pues un poco más cara, las regletas y los punzones están costando un promedio de $50, pero hay asociaciones que donan ese material. También decirles que para escribir braille se tiene que utilizar un papel especial denominado papel layer, que también es caro. No significa que el braille pues no lo podamos escribir en otro tipo de papel, pero como hablábamos del tema de la percepción táctil, ese papel no se borra con facilidad y le permite a la persona ciega poderlo percibir de mayor forma. Entonces, es importante usar ese papel y es bien caro, en realidad cuesta como un lempira la hoja. Y también para información general, decirles pues que cuando escribimos en braille, pónganse que lo que ustedes escriben en una hoja en tinta, a nosotros en braille eso se nos pasa a 3 hojas. Entonces, por la amplitud de los puntos, ¿verdad? Porque igual cubren un poco más de espacio, entonces, bueno, todo eso que igual lo van a ir conociendo. Ok, y esa máquina Perkin que como les decía, bueno, está costando $400 más o menos. Es como las máquinas de escribir, aquí también es importante el tema de la lateralidad, porque pues el niño tiene que ubicar sus dedos en función a las teclas de la máquina, como lo pueden ver en la imagen. Pues aparece escribiendo, hay un niño escribiendo, y pues esa tiene las 6 teclas, más una de espacio y más otras que son compensatorias, que sirven para bajar de línea y todo lo demás. Pero en realidad la ventaja de esta es que, digamos, en una regleta yo escribo un puntito, luego el otro y luego el otro y formo la letra. En esta no, en esta simultáneamente yo ubico los dedos en los puntos que quiero, los presiono y automáticamente se me forma la letra. Entonces, pierdo menos tiempo, digamos. Y la utilizan más los niños que tienen dificultades motoras porque no hay que hacer tanta fuerza. Entonces, dependiendo de la condición del niño y de un estudio, una valoración diagnóstica, se les recomienda usar esta máquina. Yo, por ejemplo, si el niño no tiene ninguna situación y considero que puede aprender regleta perfectamente, yo no la uso. Una, porque es cara, y dos, porque cuando vaya a usar la escuela, no va a poder llevar esa máquina en su mochila, va a tener que andar cargando esa máquina y es muy pesada, entonces no. Yo siempre trato de que los niños se vean lo más naturales posibles. Bien, y la última herramienta lectoescritora es la línea braille. Esta es sumamente más sofisticada. Solamente la utilizan las personas que tienen acceso pues, a una computadora y que pueden comprarla. Esta línea lo que hace es, usted escribe en la computadora, le instala la fuente braille. Algunos de acá ya conocen esta línea porque están conmigo en tecnología. Y entonces lo que hace esta línea es la persona con discapacidad visual en el grado de ceguera, pues usa con sus manos y va leyendo en la computadora en braille lo que tiene la pantalla. Es súper, súper importante, pues, ¿quién no le gustaría tener una línea de esta? Pero en realidad, aquí en Honduras, no creo que haya alguien que la tenga todavía. Pero sí en los países como España, los de un alto grado de desarrollo, sí ya tienen esta línea. Y conmigo entonces hasta aquí nos quedamos, solamente recapitular herramientas, tenemos que tener claras las habilidades previas que el niño debe tener en cuenta cuando queremos que aprenda braille.
lateralidad, ubicación espacial, percepción táctil y habilidades de motor fino, que pues tenemos que ser diversos en cuanto a las metodologías a utilizar para que ellos aprendan y comprendan el proceso. Y luego entonces las herramientas lectoescritoras, que pues son la línea braille, la máquina Perkins, la regleta, el punzón, y las pre-braille, que son, como su palabra lo dice, previas a la enseñanza, que son el signo generador y la plantilla pre-braille, que son herramientas que se pueden adaptar y hacer en casa. Yo quedo a su disposición para la etapa de preguntas y respuestas y voy a pasar ahora a mi compañera para que les enseñe el aprendizaje directo del braille con el abecedario y todo. Así que, profesora Nancy, los dejo con usted. Hola, como decía Kareli, soy parte del equipo de inclusión educativa. Trabajo en apoyo a los estudiantes que están incluidos en escuela con discapacidad, ¿verdad? Entonces, les voy a dar pincelazos de lo que sobre, mejor dicho, les voy a dar un pincelazo de cómo es lo que es la escritura braille. Pero para eso, ¿verdad? Quiero hacerles así como una breve entrada de lo que es el braille, ¿verdad? Primero que todo, ¿qué es el braille? Sabemos que el braille es un sistema, ¿verdad?, de escritura que usan o que emplean, mejor dicho, las personas con discapacidad visual para poder leer y escribir. ¿Quién inventó este sistema? Pues lo inventó Louis Braille, ¿verdad? Él es un pedagogo francés, ¿verdad?, que a temprana edad perdió su visión, su vista, y pues se vio en la necesidad de inventar algo que le ayudara a accesar a la información, y pues él inventó el sistema Braille, ¿sí? Entonces, ya Kareli nos hacía una breve explicación de lo que era el signo generador. Este señor, este pedagogo, ¿verdad?, inventó este sistema a base de 6 puntos. Si ustedes se fijan, la imagen que les estoy proyectando es la imagen del signo generador. Tenemos el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, el punto 5 y el punto 6, ¿verdad? Con ese signo generador se puede sacar todo lo que son las letras del abecedario y se puede sacar todos los números, ¿sí? Entonces, aquí les presento, me gustaría que tomen captura de esta imagen que les estoy presentando, que es el alfabeto braille para la lectura, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, ahí estamos proyectando lo que es el alfabeto. Tenemos la letra A. ¿Qué punto sería la letra A? Según lo que vimos en la imagen anterior del signo generador. ¿Punto? Excelente. ¿Qué puntos serían, perdón, la letra O? Según lo que vimos los puntos anteriores. ¿No la letra que dijo? ¿Podría repetir? La letra O. Voy a verla por aquí. Está en la segunda línea. Tiene posición 1, 3 y 5. Ok. La posición sería 1, 3 y 5, así como lo dijo usted, ¿verdad? Entonces, esa es lo que es el alfabeto braille. Voy a explicar algo bien importante, ¿verdad? Louis Braille divide el braille en 3 series, ¿verdad? Ahorita se están proyectando las 3 series en la pantalla. La primera serie, perdón, que se proyecta, si ustedes se fijan en la imagen, usamos del punto 1 al punto 2. 1, 2 y punto 4, 5. Solo esa línea, no utilizamos el punto 3 ni el punto 6. ¿Lo observan? Por ejemplo, la letra A tenemos el punto 1, en la letra B tenemos la punto 1 y 2, la letra C punto 1, 4, la letra D punto 1, 4, 5, la letra E 1, 5 y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, no tocamos la
el último, por decirlo así, la última línea del signo generador. ¿Qué pasa ya con la segunda serie? Ya en la segunda serie, él agrega, tenemos algo que no les dije, que en la primera serie tenemos de la letra A a la letra J, si ustedes se fijan, ¿sí? En la segunda serie tenemos de la letra K a la letra T. Si ustedes se fijan y son observadores, en esas letras ya viene este señor Luis Braille y agrega solo un punto 3 a toda la primera serie. ¿Sí? Se fijan que en la primera serie tenemos la letra A, que es el punto 1. Ya en la segunda serie tenemos la letra K, que es el punto 1 y el punto 3. Si nos fijamos en la letra B, tenemos el punto 1 y 2, pero ya en la segunda serie, él le agrega el punto 3. Y así sucesivamente en todas las letras de la primera serie, se le agrega el punto 3 y hacemos la conversión de la segunda serie, ¿verdad? Después les vamos a contestar las preguntas. Tenemos la tercera serie, ¿verdad? Que es de la letra U a la Z. En esta tercera serie, Luis Braille agrega ya el punto 6. Y si ustedes se fijan, a la segunda serie, él le agrega el punto 6 y si ustedes se fijan, observemos la letra K. Tiene el punto 1 y en la tercera serie, perdón, tiene el punto 1, el punto 3 y el punto 6. ¿Sí? ¿Me explico? Ok, entonces esa es una forma que él organiza el alfabeto para poderlo hacer más entendible. Continuamos. Al momento de escribir, si ustedes se fijan, ya vimos lo que era el alfabeto, ¿verdad? Hay una situación en el alfabeto Braille. Al momento de escribirlo, ¿sí? Cuando nosotros escribimos de izquierda a derecha en el cuaderno, ¿verdad? Todas las personas que vemos escribimos de izquierda a derecha. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad visual? El braille nosotros tenemos que escribirlo de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, Carely nos mostraba en las imágenes anteriores lo que era la regleta. Y cuando nosotros perforamos puntitos en la regleta, las personas con discapacidad visual lo que tocan es el relieve. Entonces, se escribe al revés. Entonces, si ustedes se fijan, la forma de lectura, hay una imagen que dice ahí que la forma de escritura se va a escribir al revés y la forma de lectura la vamos a leer como está. Pero yo sé que ahorita se sienten así un poquito confundidos, pero a medida de que vayamos explicando, se van a dar cuenta de que no es tan complicado. Ok, aquí yo les estoy presentando un abecedario que tiene la forma de cómo se va a escribir y cómo se va a leer el alfabeto, ¿sí? Si ustedes se fijan, en los puntitos que están en negro, es la forma en cómo nosotros lo leemos. Podrían tomarle captura de pantalla a esta imagen también, ¿verdad? Todos los puntitos negros es como nosotros leemos el braille. Al momento en que yo les presente una imagen, con esos puntitos negros ustedes van a poder leer lo que se les presenta. ¿Qué pasa al escribirlo? Lo escribimos al revés, ¿sí? En ese video que les estoy proyectando, les va a dar una idea más, que se les va a proyectar, mejor dicho, se les va a dar una idea más clara, ¿verdad? De lo que es la escritura. Entonces, los puntitos que están en rosados es la forma en que nosotros vamos a ubicar los puntos en la regleta. Carely nos decía que estaba la diferencia de la máquina y la diferencia de la regleta. Con la regleta nosotros vamos a escribir como están los puntos en rosado, ¿sí? Porque tenemos que darle vuelta a la hoja para poder leerlo. Mientras que cuando escribimos en la máquina, se escribe con los puntitos negros. ¿Por qué? Porque ahí nos da directamente el relieve. Cuando nosotros escribimos, escribe directamente en relieve, ¿sí?
Ok. Entonces aquí están los ejemplos de cómo escribimos en la regleta. Si ustedes se fijan, aquí está, digamos, la escritura al revés. La primera línea está la escritura al revés. ¿Sí? Tenemos los primeros, vamos a leerlo, quiero que se ubiquen, lo vamos a leer de derecha, ¿verdad? A izquierda. Los primeros 2 puntos significan que es la primera letra es mayúscula. Los siguientes puntos, los que tienen captura de su alfabeto, ¿qué letra era esa de esos 2 puntitos que siguen? A ver si se ubican. C. ¿La letra? C. La letra C, correcto. C. La siguiente, ¿cuál sería? Recuerden que con este es una forma de escribirlo, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar el abecedario rosado. En la imagen que les dije que capturaran, donde está en negro y en rosado, al momento de escribirlo, lo vamos a escribir como está en el rosado. ¿Qué letra sería la siguiente usando el alfabeto que está en rosado? La E. No, hay 3 puntos. Es la O, me La O. parece. Correcto, Ah, la O. es la letra O. ¿Cuál sería la siguiente? M. Correcto. La N. Correcto. Y así sucesivamente. Vamos escribiéndolo, miren, de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque al momento de darle vuelta a la hoja, esos puntitos quedan en relieve y nos queda para que el niño lo pueda tocar. Entonces ahí en esa palabra dice constancia, ¿sí? En la parte de abajo, ubiquémonos en la siguiente lectura. ¿Cuál sería la primera letra? D. ¿La letra? D. Perdón. Correcto, la letra D. La siguiente. E. Ok. Ahí tenemos la chepia en la parte de abajo. La palabra que dice ahí, en toda esa frase larga, si ustedes se fijan, dice determinación. ¿Sí? Y miren cómo se escribe en tinta, el poquito de espacio que nosotros usamos en tinta y cómo se escribiría en braille, ¿verdad? Era lo que Carely nos decía, que una página en tinta de nosotros es como 3 o 4 páginas en braille para las personas con discapacidad. No sé si me están entendiendo esa parte, pero al final les respondo las preguntas. ¿Ya? Entonces, quiero que me ayuden a leer esa, ahí ya está como lectura. Entonces lo vamos a leer con el alfabeto negro, ¿sí? ¿Cómo diría ahí? Ayúdenme una voluntaria o voluntario. Recuerden que los primeros 2 puntos nos indican que la palabra es mayúscula. ¿Nadie? Ok. La primera letra es la A mayúscula. ¿Hola? A, la L, ay, no sé. Soy como, Ajá, muy bien, muy bien. La A y la L están bien. ay, ya me quedé. La F. La F, correcto. Vamos, César, siga, dele, se puede. Otra vez la A. Ajá. La B. Alfa, de ahí la B, E. alfa. Ajá. Alfabeto. Alfabeto, ya. Correcto. Eso dice alfabeto. ¿Ya? Sigamos, vamos a ver. Es importante, ¿verdad? Que al momento de que las personas aprendan a leer, ¿verdad? En braille, debemos de tener en cuenta o de estar pendientes nosotros como docentes de que, primero que todo,
debemos proporcionarle el libro, ¿verdad? En braille al niño para que pueda identificar el método, para que él pueda conocerlo. Aparte de todas las destrezas que nos habló la licenciada Carely al inicio, tenemos que tener pendiente eso. También tenemos que tener pendiente, ¿verdad? Que debemos utilizar correctamente las manos, los movimientos, ¿verdad? Hace un tiempo estábamos con así como una pequeña plática con unos compañeros, ¿verdad? Sobre la forma de la lectura o cómo el niño debía de colocar los dedos sobre el braille. Entonces uno de los compañeros decía que el niño, o mejor dicho, sí, el niño va a ubicarse de la manera que él se sienta más cómoda o que él pueda aprenderlo. Ustedes van a ver, hay personas que pueden leer el braille con las dos manos, hay personas que solo leen con una mano y así sucesivamente, pero cada quien elige cómo hacerlo, ¿verdad? Y pues algo también que tenemos que tener en cuenta es que el niño aprenda a percibir las formas, que él sepa cuál es un círculo, cuál es una pelotita, o cómo él pueda dibujarse, mejor dicho, sus letras en braille en los dedos, que él pueda sentirlo. ¿Ya? Entonces, eso era como un tips. Volvemos a la lectura. ¿Sí? ¿Me ayudan? ¿Un voluntario a la primera? ¿O voluntaria? ¿Cómo sería la primera letra? La primera palabra, perdón. Usando el alfabeto negro. ¿Sí? Ahí no vamos a usar el alfabeto rosado, sino que el negro. ¿Cómo sería? En la primera línea, recordemos que los primeros 2 puntos es mayúscula. Les voy a ayudar con la primera. Vayan trabajando en la segunda y en la tercera. La primera letra, perdón. Astronauta, la primera. Correcto, astronauta. Esa es la primera. La segunda. Ahí vamos, ahí vamos. Dele, César. Ahí vamos, César. Espera. Muy bien, va. Sí. Felicidad. Felicidad. Si ustedes se fijan, ya uno asocia la palabra con lo que conoce, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a mí me pasa eso. Yo empiezo a leerlo y tal vez se dificultan las primeras 2 sílabas, pero ya cuando sé que dice felicidad, yo solita termino la palabra sin, por decirlo así, sin identificar algunas letras y después solo las asocio, ¿sí? ¿Cuál sería la tercera? Ayúdenme. Estamos leyendo. Me duele la cabeza. Excelente. Eso dice, me duele la cabeza. Estamos leyendo braille. Eso es leer braille. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿verdad? Algunas imágenes de cuentos que están en braille y que están adaptados, ¿verdad? Tenemos también el libro Nacho, que son materiales que se pueden encontrar en Infrannovi. Tenemos el libro de 6º grado que está impreso en braille. ¿Sí? Voy a tratar de reproducir el video, ¿verdad? Esa, digamos que sería el final de mi participación, pero me gustaría ver si podemos compartir el video. Denme un segundito. Nuestro objetivo ahora será entonces pasar esta frase, es un problema matemático, a lenguaje escrito en braille. Para esto tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones. El alfabeto escrito en braille es diferente al de lectura. Como vemos, la lectura se identifica, por ejemplo, la A
un puntito a la izquierda y arriba, que sería donde se notaría el relieve táctil al tocarlo. Cuando le vamos a escribir, tenemos que hacerlo al revés, porque como veremos, al poner la hoja, vamos a ir escribiendo y donde nosotros hagamos el punto, vamos a tener que después dar vuelta a la hoja. Y ahí se va a dar vuelta el patrón que hagamos. Así que tendremos que basarnos en este, que es el de escritura, que también podría ser el de lectura, pero tendríamos que tomarnos el trabajo de ir haciéndolo al revés cada vez que vayamos a escribir. Bueno, yo para eso lo que hice fue directamente pasarlo y hacerme otro que solamente me muestre cómo escribirlo, así no tengo que ir pensándolo y resulta más sencillo. Si no quedó claro, mostraré un ejemplo. Imaginemos que este sea el patrón. Entonces, lo que queremos escribir es B. Si solamente lo escribiéramos como se lee, la B serían 2 puntitos a la izquierda. Así que tendremos que hacer un punto acá y un punto acá. Sin embargo, lo que nosotros hacemos es punzar, creando un relieve. Entonces, si hiciéramos los agujeros de este lado, a la izquierda, tal como se ve, el relieve, al darlo vuelta, estaría del lado derecho. Queda aclarar que, así como escribimos al revés, también se escribe de derecha a izquierda, ya que como después se va a dar vuelta el papel, todo lo que escribamos va a ser al revés, quedando el relieve de izquierda a derecha. O sea, se lee de izquierda a derecha, pero se escribe de derecha a izquierda. Ya quedó como que más claro cuando yo les decía que escribimos de una manera y leemos de otra manera, se lee de otra manera. ¿Sí? Por eso les daba el ejemplo del alfabeto donde salen los puntitos negros y los puntitos rosados, ¿ya? Recuerden que para los puntitos negros es como nosotros lo vamos a leer y con los puntitos rosados es como se va a escribir. Ok, entonces, aquí estoy para las preguntas. Ustedes me dicen. Buenas tardes, licenciada Nancy. Agradecerle nuevamente todo este tiempo y fantástica la información. Me voy a aprovechar que le debería dejar el espacio a los estudiantes, pero me puede una pregunta. ¿El proceso de lectoescritura se enseña paralelo, se enseña a la par, la lectura y la escritura, o se privilegia, se enseña una primero y la otra después, considerando que como tienen que aprender a leerlo, a escribirlo al revés de lo que lo leen? Okay. Kareli, ¿contestas o contesto? No es que se privilegie en sí, sino que en realidad es para que el niño pueda como que concentrarse en una cosa, porque es complicado. Por ejemplo, trabajamos primero el tema de memorización de puntos, el tema de la ubicación de las regletas. A la entrada como que le damos más énfasis al tema de la escritura. Porque eso lo que hace también es que el niño vaya formándose un esquema visual o mental de la forma de las letras. Entonces, cuando él escribe la L, por ejemplo, en esa escritura él se va dando cuenta que son 3 puntitos. Entonces, cuando ya le toca leerlo, como que tiene un proceso de asociación de lo que escribió. Por eso se trabaja un poquito más, se le da un poquito más de énfasis de entrada a la escritura, pero después se trabajan en paralelo. Muchísimas gracias, sí, tiene mucha lógica la secuencia que se presenta. Se trabajan en paralelo. Yo
eso también depende mucho de la metodología del profesor. Hay profesores que se meten en el tema de trabajar lectura, escritura, y después lectura. Yo los trabajo y recomiendo siempre trabajarlos en paralelo para ir potenciando las habilidades de las que le menciono, percepción de formas, percepción incluso porque por ejemplo pequeñitos de 4 años no me van a poder percibir la letra en sí, pero si ya yo les digo, mira, esto es braille y eso es diferente a tal cosa y le proporciona textura, entonces ya ellos van entendiendo que su método de escritura es diferente y se van como que para usted yo sí quiero aclarar que la gente quiere escribir braille y quiere leer braille como lo lee una persona ciega. Las personas sin discapacidad, eso es un error. En realidad usted debe usar sus ojos, usted los tiene y debe leer braille con sus ojos y escribirlo obviamente con sus manos, cruzando sus ojos. Hay gente que dice, pero es que para leerlo yo tengo que ponerme un pañuelo, para sentir, es que yo quiero sentir. En primera, no lo va a poder percibir de la misma forma porque usted no ha tenido la posibilidad de desarrollar el tacto a mayor profundidad. Entonces, no nos tenemos que mentalizar a que lo voy a leer como lee una persona ciega. Léalo como usted lo tiene que leer, con sus ojos. Déjele entonces la percepción táctil a la persona que no lo puede hacer de la manera convencional. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Mi nombre es Reina Alfaro y pues quisiera saber cómo podría hacer yo para poder orientar a un niño dentro de las actividades de la vida cotidiana. ¿Qué podría hacer para que él lea y escriba braille de una manera más fácil, más rápida o de repente, más que todo, sería como ayudarle para que él aprenda más rápido de alguna manera? Sí. Pero, ¿tiene algún ejemplo en particular? ¿Tiene algún caso? No tengo ningún caso. Sí, no. Es que en la vida cotidiana... O como sería como maestra, ¿qué material didáctico me puede servir? Está la cajilla de huevo, ¿verdad? Que me puede ayudar. Y aparte de eso, como botones, cosas así. Pero... correcto. En la parte de aprestamiento, creo que esta partecita se la voy a dejar a la profe Nancy porque ella tiene un poco más de experiencia en la elaboración de material didáctico, pero yo solamente decirle que depende también mucho del estudiante. Se hace una valoración del estudiante y en base a eso se puede trabajar con material convencional, como usted lo dice, botones. Nosotros hacemos a veces tarjeteros de imagen con letras en relieve y todo lo demás. Y siempre es bueno, eso sí, que lo valide, ¿verdad? No es un material que usted se lo inventó y sí, le voy a enseñar para que no, sino que tiene que validarlo para ver si es funcional o no. No sé si, Nancy, ¿me quieres ayudar con eso? Sí, aquí estoy. Lo que dice Carely, ¿verdad? Tiene toda la razón. Primero que todo, nosotros hacemos como un estudio del niño. El niño lleva un proceso desde estimulación temprana hasta, por decirlo así, un seguimiento hasta 6º grado. Entonces, en la etapa de estimulación se va identificando si hay alguna condición más de lo que nos explicaba Carely, ¿verdad? Que en la discapacidad visual hay una serie de componentes, o mejor dicho, que está lo que es la baja visión, está lo que es la ceguera, está lo que es la sordoceguera. Entonces, uno hace como que una valoración. Identificamos el caso y si el niño es un niño, como nosotros le decimos, un niño ciego puro, que no existe otra condición, lo llevamos al área de estimulación, luego pasa al área del jardín, y lo primero que uno hace para enseñar, por decirlo así, el braille hace todo lo que nos habló Carely en el inicio. El aprestamiento, la ubicación espacial del niño, arriba, abajo, la conceptualización, derecha, izquierda, ¿verdad? Primero que todo, que el niño sepa ubicarse, para cuando usted le presente los materiales, que era lo que Carely presentaba, lo que era la plantilla pre-braille, esa es una plantilla que primero que a nosotros se le enseña la ubicación, arriba, abajo, derecha, izquierda, ubicación de los puntos,
ordename la primera línea, la segunda línea, para que el niño se familiarice con esa plantilla pre-braille. Pero como usted dice, para que el niño aprenda, los niños con discapacidad son como nosotros, o sea, somos personas iguales. Y unos aprendemos rápido y otros no aprendemos y otros aprendemos lento. Entonces, siempre ir acompañado, ¿verdad? Acompañándolo en el proceso de la lectura, como usted dice, sí, con algunos materiales, con la cajilla de huevos, con botones usted puede hacer su abecedario, ¿verdad? Pero como decía Kareli, hay que validar ese material también. ¿Sí? Entonces, el proceso de enseñanza, nosotros cuando capacitamos a nuestros docentes, nosotros le decimos, usted tiene que llevar al niño a la par, como los demás niños. Si están viendo la letra A, todos tienen que estar viendo la letra A. En ese momento, el niño que tiene discapacidad visual está viendo la letra A en braille, su ubicación en el signo generador y todo, al igual que los demás niños. ¿Sí? Entonces, no sé si le respondimos la pregunta. Sí, claro, licenciada, muchísimas gracias. Solamente me surge como una duda. O sea, si de repente, no soy docente, yo solamente lo imagino, lo pienso, que podría suceder. De repente hay algún estudiante que tiene baja visión o tiene su visión comprometida y de repente él está estudiando en una escuela normal, o sea, donde el docente no le presta atención al niño, sino que da una clase general. Entonces, habría que ver si hay una escuela, bueno, está la Pilar Salinas, pero ahorita que la pandemia está bien difícil, los niños están en casa, entonces el problema se agudiza un poco más para poder orientar al docente que refiere al niño a una escuela especial o de repente que le pueda ayudar con una adaptación en clase, ¿verdad? Aquí, Reina, hay un gran proceso, ¿verdad? El docente no está solo porque está el papá y estamos, en este caso, nosotros como Infrannovi trabajamos como docentes de apoyo a los estudiantes, ¿verdad? Si usted conoce de algún caso que no es atendido por otra institución, nosotros podríamos brindarle el apoyo a esa persona. Y buscamos las maneras, en este tiempo de pandemia, nos hemos estado reinventando, estamos buscando la manera de cómo poder apoyar a nuestros estudiantes desde casa. Yo trabajo, la mayoría de casos son estudiantes con baja visión y el proceso que nosotros hemos llevado, primero que todo, el niño va al médico, el médico lo remite a Infrannovi y el médico nos da la pauta de lo que se debe hacer con ese niño. Si ese niño presenta una baja visión severa, ¿verdad? Entonces, primero que todo, el niño pasa por el proceso de entrenamiento visual. ¿Sí? Después del entrenamiento visual, el rehabilitador visual nos dice qué tipo de rayado el niño va a utilizar, qué tipo de número de letras se le puede trabajar al niño y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible, como instituciones, estamos tratando de apoyar a los estudiantes. No todos, porque hay estudiantes que no los hemos identificado, hay casos que no han llegado a las instituciones, entonces ahí sí. Pero si usted conoce de un caso, nosotros podríamos apoyarle. Ok, gracias. Ok. ¿Más consultas, chicos y chicas? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Karen Ordóñez. Buenas tardes. Yo tengo una duda, por ejemplo, en una institución que hicimos práctica, un curso, tenían personas mayores que no perdieron su visión de niños o no nacieron ciegos, sino que por algún accidente o enfermedad ya adultos. Entonces, es la misma estrategia que se utiliza con los niños, se utiliza con los adultos o es diferente para poder enseñarles a leer en braille o desenvolverse, porque ya son adultos, entonces no sé si hay la forma de educarlos en ese sentido diferente a los niños. Ok, bueno, las estrategias son diferentes.
las metodologías también, porque los adultos, obviamente yo no puedo ir con un adulto a decirle juguemos, ¿dónde pones este mable? Si ponlo a la derecha, ponlo a la izquierda, con ellos no podría. Se pretende lo mismo, el objetivo es el mismo, pero la estrategia va a variar. Tengo que trabajarlo en función a sus conocimientos previos. Hay unos aspectos que avanzan porque ya conoce su lateralidad. Si no ha perdido, si perdió su visión ya adulto, tiene un esquema mental y yo tengo que aprovechar ese esquema visual que tiene para entonces extrapolarlo al uso del braille. Tengo también que valorar si él ha sufrido algún tipo de daño a nivel manual con sus manos, porque si tiene dificultades de percepción, cuando un niño está pequeño, yo puedo estimularlo, ¿verdad? Pero cuando ya pasan de sus 6 años, el proceso de estimulación y de conexiones neuronales ya no es igual. Lo que significa que cuando ya sea mayor, no puedo hacer ese proceso de estimulación. Entonces tengo que hacer, vuelvo y digo, un estudio de viabilidad para ver si, me río porque me recuerdo de una clase de financiera cuando hablo de viabilidad, pero también aquí aplica, para ver si entonces es adecuado enseñarle braille, porque ahora es también el tema de tecnología, que yo por lo menos, si hay casos en donde, pues ya digamos que es un profesional, digamos que es un ingeniero y es un profesional, tiene su trabajo, necesita responder ante ese desafío rápidamente, incorporarse, insertarse a la sociedad de manera ágil y rápida, no me voy a poner a enseñarle braille, prefiero mejor enseñarle computación, que lo va a insertar y pues, de hecho hay muchas personas con discapacidad visual, les cuento que no saben braille. O sea, no es así como una obligatoriedad, un 100% que una persona sepa braille, porque ahora pues están las tecnologías. Sin embargo, yo sí digo que una persona que ha perdido su visión de pequeña, que sea ciega, énfasis en eso. Braille es para ceguera nada más. Que sea ciega de pequeña, entonces hay que enseñarle braille sí o sí. Y pues hasta cierta edad, pero si ya es un adulto, como les decía, que tiene que insertarse rápidamente, hay que valorar si es necesario enseñarle braille o si podemos readecuar su proceso hacia la tecnología y vincularlo de manera directa pues a ese tema tecnológico que creo que es lo más importante en este momento. Más que el braille es cómo acceder a la información y cómo estar a la vanguardia, ¿verdad? Que la discapacidad se minimice con las adaptaciones tecnológicas que podamos hacer. No sé si respondí su pregunta, Karen. Sí, licenciada, gracias, muy amable y me parece una respuesta muy, muy acertada porque es cierto, no tendría como que mucho sentido alguien que ya estudió, que ya se graduó, empezar como a leer y Exacto. Y sí puede avanzar en otras situaciones. Ese problema de autoestima, perdón, al tratar de incorporarlo, a enseñarle, obligarlo a enseñar braille, porque ya un adulto tiene que ver la funcionalidad en realidad de lo que está aprendiendo. Y a un niño se le puede decir, mire, enseñemos braille y eso, pero ya un adulto tiene que, o sea, es como, ¿y para qué me sirve eso? ¿Y qué voy a hacer con eso? Y entonces va a depender de cada caso. No es enseñar braille por enseñar braille. Incluso hay niños ciegos con otras condiciones que yo estoy en desacuerdo que se les enseñe braille porque no les va a ser funcional. No los requieren para el desenvolvimiento y nunca lo van a llegar a comprender de la mejor manera. Entonces, algo que no le va a ser funcional y que no le va a ser determinante para su inserción sociolaboral, no tiene mucho sentido. Pero eso tiene que ser basado en un estudio interdisciplinario de profesionales que me determine. No es que yo, porque se me dio la gana y porque él no quiere aprender, no le voy a enseñar, sino que es un proceso riguroso que me determine la funcionalidad y la necesidad de que él aprenda o no el sistema. Sí, gracias. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Yo tengo una consulta. Por ejemplo, ahorita porque estamos en esta metodología de internet,
¿cómo hacen para enseñarle al niño? En este caso también le dan como una enseñanza a los padres de familia, porque como sabemos que ahorita el maestro es parte del maestro y también los padres de familia para apoyar al niño. Entonces, en esta parte, ¿cómo hacen? También le dan como un apoyo al a los padres, como unas instrucciones para que el padre pueda apoyar al niño. Claro, aquí presentamos una dificultad. Los niños de prebásica que vienen iniciando, que están en cuarto, que tienen 4 años, por ejemplo, que están en primer grado de prebásica, es un poco más complicado. Yo tengo 3 casos, 3 niños que les doy apoyo que están en esas edades de 4 a 6, y ellos son ciegos, o sea, el contacto de percepción mano a mano es indispensable. Es decir, yo necesito ver a esos muchachos, necesito darles clase, porque no se puede enseñar el braille a distancia, no a esas edades. Entonces, eso no se sustituye, lo que significa que estamos en desventaja y que en esta pandemia, pues, estos niños van a estar un poco rezagados en mayores proporciones. Evidentemente todo, ¿verdad? Cuando salgamos de esto, estamos un poco en desfase, pero en este caso los niños que presentan esta condición de ceguera, que están en esos niveles, sí. Sin embargo, igual nosotros les damos asesoría a los papás de cómo enseñarles, de cómo que ellos vayan memorizando y todo lo demás, pero nunca sustituye la atención presencial. Eso quiero que lo tengan claro. Y ya pues cuando sí son niños un poco más grandes, que ya se les ha dado como ese aprestamiento y todo lo demás, entonces sí, el padre hace su labor, el docente también, y es más fácil. O sea, les mandamos videos, les hacemos videollamadas, les conectamos por Zoom, les damos asesoría, les dejamos lecturas, todo lo que implique pues el afianzamiento del aprendizaje del método. Pero sí, no les negamos que hay dificultades en los primeros grados de prebásica por el contacto que les explico que es sumamente necesario para poder enseñar el braille. No sé si, Nancy, ¿quieres aportar algo sobre este tema? Hola. Sí, la verdad, como decía Kareli, nosotros trabajamos en conjunto con los padres y en conjunto con los maestros. Estamos en contacto con ellos y pues los capacitamos y les damos las herramientas que ellos necesiten para poder abordar a los niños. Sí tenemos, como dice Kareli, una situación difícil con los niños que no han sido, que no han estado con nosotros presencial. Ya en mi caso, la mayoría de estudiantes que yo atiendo son estudiantes que ya tuvieron un proceso de estimulación, un proceso de prebásica y ya están en los grados de segundo, tercer, cuarto grado, que son niños que ya están leyendo, ya están escribiendo, ya los maestros los conocen, entonces no hay problema, ¿verdad? Pero sí, nosotros les brindamos el apoyo con videollamadas. Con los niños de baja visión podemos hacer hasta clases virtuales, ¿verdad? Para dar tutoría. Y igual ahí hay mucha dificultad sí con los niños que son ciegos. Pero sí trabajamos en conjunto con padres, docentes y estudiantes. ¿Listo, Karen? Gracias, Lee. Ok. ¿Alguien más? Si no hay, no sé si Lali Carla está por ahí para que nos diga entonces si nos vamos, nos quedamos. Muchísimas gracias nuevamente. Me imagino que no hay dudas, Liz Kareli, Liz Nancy, porque no lo estamos viviendo. Esto cuando uno lo vive y empieza a enfrentar las situaciones, dice, ahorita, pues cuando nos lo explican así, este es el alfabeto, aquí está la A, pero todo el proceso de que el niño la aprenda, la identifique, es realmente extenso y claro, las diferencias individuales marcarán el proceso para cada niño, ¿verdad? Porque una duda que me asaltaba a mí también tenía que ver con los tiempos. Me imagino que aprender braille lleva un poco más de tiempo para los niños que el aprendizaje regular por las diferencias que mirábamos aparte del manejo de la lectura y la escritura diferenciada,
el manejo de diferentes herramientas, solo el manejar las herramientas yo veo, pero claro, si ellos aprenden desde chiquitos se les hace más sencillo. Pero con esto el proceso requiere mucho trabajo, mucha dedicación, y sabemos que al momento de vivirlo es que se nos presentarían muchas inquietudes, pero ahorita me imagino que no hay consultas porque con mucha claridad lo han presentado ustedes. Estoy sumamente agradecida porque se toman el tiempo y luego me parece que la articulación de la exposición y la forma en que ustedes la abordan nos deja muchísima claridad sobre el proceso y la inquietud de seguir, porque esto es de aprender, la verdad, no es solo tener la información, sino tratar de comenzar a aprender más sobre braille. Ustedes me lo planteaban cuando les pedí al menos una charla. Esto no es de una charla, son capacitaciones y varias. Cuando ustedes trabajan con los docentes, ¿abren las capacitaciones o las hacen, por ejemplo, solo para las escuelas de manera particular? No, nosotros de hecho estamos desde el año pasado haciendo capacitaciones virtuales abiertas. Por cierto, muchas personas de la carrera de educación especial, nosotros pues las involucramos. Lamentablemente pues usted y yo no hemos tenido conexión hasta ahora. Sí. Pero, por ejemplo, estudiantes de la profesora Marta Lanza, que ella pues, me impartió clases en su momento, la misma licenciada Florencia Rivera y la licenciada Diana Alejandra, que es con las que mayor comunicación se han incorporado a estas charlas de tecnología, de braille, de currículum compensatorio, y nosotros pasamos muy activos en las redes. Entonces, de hecho, tenemos igual una base de datos en donde estamos enviando información constantemente a las personas que se inscriben a nuestro webinar. Entonces, no, ahí estamos. La próxima convocatoria yo le envío entonces el link para que se inscriban los compañeros y formen parte de nuestra base de datos, y entonces ahí les va a estar cayendo la información referente a nuestros procesos, y síganos en las redes, búsquennos como Infracnovi Ciegos, aprovechando el tema de publicidad, como Infracnovi Ciegos. Nosotros pasamos muy activos en redes porque, bueno, también toca visibilizar mucho el trabajo que desarrollamos. Tenemos un canal de YouTube que es Infracnovi HN, y con toda pues la disponibilidad de que ustedes nos contacten y nos soliciten pues más capacitaciones en el caso que lo requieran, de temáticas diversas, que nosotros abordemos. Decirles que Infracnovi es un poquito de todo. Tenemos un programa de estimulación temprana que trabajamos con niños de 0 a 4 años. Luego pues hay un programa de prebásica que está certificado por la Secretaría de Educación, que trabajamos con niños de 4 a 6. Y tenemos pues un programa de discapacidad múltiple que trabaja una compañera que es especialista en el tema, que cuando yo les mencionaba los niños de microcefalia con ceguera y parálisis con ceguera, pues también están en ese espacio, un programa muy bonito. Inclusión educativa, que es uno de los pues más grandes de la institución, que trabajamos con niños de 4 hasta etapas universitarias. Pues rehabilitación para adultos, que como lo decía pues la compañera Karen, creo, trabajamos los adultos, tenemos, que les digo, alianzas estratégicas con instituciones a nivel nacional e internacional para poder formarnos también, y estamos en esa etapa de crecimiento. Ya Infracnovi tiene 31 años, sin embargo seguimos aprendiendo, creciendo, mejorando, y estamos a la orden para lo que ustedes requieran. Gracias al equipo de Infracnovi por su disposición, porque muy abiertas a apoyarnos. Muchísimas gracias, nada más.